Mientras tanto nos metemos de lleno en los tres ejes finalmente de la tarde. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Bueno, primer eje importante, el Fondo Monetario ya está analizando puertas adentro el staff técnico en Washington el acuerdo con la Argentina. Ese acuerdo que la Argentina estaría por anunciar en las próximas 48 a 72 horas, dicen en el entorno del ministro Guzmán. Veremos. Lo concreto es que Guzmán hoy tuvo que salir a aclarar versiones respecto a que al Congreso iba a llegar una especie de acuerdo marco, sin detalles, sin letra fina. Justamente lo que le estaba pidiendo Mayans y el kirchnerismo para acompañar. Y también la oposición, porque quería ver ese desglose al momento de no dar quórum. La oposición garantizó una cuota de responsabilidad al respecto, sino de si votaba a favor, se abstenía en la discusión o votaba en contra. Quería conocer los detalles, qué consiste el acuerdo, cuál es la hoja de ruta, qué cosas tiene que hacer Argentina y a qué cosas se compromete Argentina a cambio de postergar por 3 años los pagos de capital, vencimientos de capital del fondo y a cambio de recibir fondo fresco de los fondos ya depositados por parte de la Argentina. El gobierno habla en torno de 4.000, 4.500 millones de dólares en el transcurso del mes próximo, esto es en el mes de marzo. Así que con ese prisma de esa reunión afuera, en Washington, prácticamente para cerrar el acuerdo con la Argentina, puliendo los detalles que ya trabajó el propio ministro Guzmán, que lo trabajó incluso con el propio Alberto Fernández, que dicen se los comunicó a Cristina Fernández de Kirchner, etcétera. Con ese prisma puesto allá, la interna oficial está al rojo vivo porque quiere conocer algún detalle adicional. Si es que ya no lo conoce y a sabiendas de lo que se viene, es que plantea las disidencias que ya son muy ostensibles, muy visibles y casi yo diría un cisma dentro del gobierno respecto a la hoja de ruta para los próximos 20 meses, haciendo un juego de palabras al respecto. Así que veremos. La confirmación está respecto a que el debate empieza por diputados, no va a ser el Senado. No va a ser Máximo Kirchner el que defienda la posición oficial, para eso se corrió, para eso dio un paso al costado de la conducción del bloque. Allí aparecerá en toda la magnitud y en toda la dimensión el Martínez que tiene a su cargo ahora la reconstrucción de consensos y de la unificación del bloque, un bloque que tiene unos 30 legisladores que hasta aquí, de menos de 120, han marcado distancia con el acuerdo con el fondo, pero sobre los cuales va a operar toda la maquinaria política del gobierno, gobernadores, organizaciones sociales, etcétera, a propósito de, supongo, darle la ley más importante que Alberto Fernández tiene que sacar a partir de la primera quincena del mes de marzo. Así que en este prisma es que probablemente tengamos novedades muy pronto. El fondo está definiendo este contexto, por eso los mercados también se mueven. El riesgo país vuelve a caer por tercera jornada consecutiva, igual en niveles estrafalarios, arriba de 1.760 puntos básicos. Una sobretasa que, por supuesto, aleja al sector público de financiarse en el exterior, pero también impide que el privado vaya a buscar plata afuera. La bolsa en dólares empieza a tener algún andar favorable y positivo. Los bonos en la Argentina recomponen algún tipo de valor. Todo en un esquema de todas maneras bastante primario, muy rudimentario y finalmente nada sólido. Porque esa solidez, insistimos desde el día 1, en la condición necesaria que implica el acuerdo no suficiente, lo va a dar la política económica y el plan que eventualmente el gobierno establezca a partir del acuerdo con el fondo. El segundo eje es ya un eje mucho más ostensible y visible por todos, y es el factor calle. El factor calle que ya se introdujo en la vida política cotidiana, social y económica de manera irreversible. Está presente, está aquí y allá, está con los conflictos, con los paros, el Tren Sarmiento, la 9 de julio, tomado otra vez por un sector de la izquierda, después de la multitudinaria marcha del día de ayer, pidiendo por más planes, pidiendo por el no ajuste con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, propios y extraños, imágenes como estas que se repiten casi cotidianamente y que además se propagan a lo largo y ancho del país, que no son solo un atributo de la Ciudad de Buenos Aires y que están imprimiéndole una dinámica de estrés adicional a la toma de decisión política en un contexto como el que atraviesa la Argentina pospandemia, aunque la pandemia no terminó, y de eso hablamos con Carlos Regazzoni, y de eso también nos ocupamos, pese a que socialmente se acepta que hoy se convive con el virus de una manera infinitamente distinta a la que pudo haber convivido el ciudadano medio hace un año casi sin vacuna. Y el tercer elemento es la olla a presión que implican las paritarias, que están empezando en todos los lugares, pero vale la pena hacer un pequeño impas en la velocidad de la información y decir que todavía no está resuelta la paritaria nacional docente, que a la espera de ello muchos gobernadores todavía no convocaron a los docentes a la paritaria para el reinicio
normal del ciclo lectivo el 2 de marzo en buena medida en todo el país, salvo excepciones. Una de ellas, más allá de Santa Cruz, es la Ciudad de Buenos Aires, que esta semana empezó en el nivel primario en algunos colegios privados, la semana próxima en los colegios públicos y finalmente el 2 de marzo empezarán en el nivel secundario. Porque de no acordarse en tiempo y forma, podemos volver a convivir con lo que habitualmente Argentina convive, que es un arranque del ciclo lectivo errático, fruto de algún conflicto o varios conflictos en distintas jurisdicciones que imposibilitan que los chicos tengan esa presencialidad plena que ya en términos de protocolos sanitarios prácticamente definió el gobierno nacional que quiere para el reinicio del ciclo lectivo. Con algunas salvedades pequeñas. Inclusive lo ha extendido a esa presencialidad plena a las universidades, después de algunas objeciones que plantearon varios. Con pases sanitarios que pedirán algunos, otros no. La enorme mayoría en principio no. El propio ministro se mostró en desacuerdo con pedir un pase sanitario. Sí habló de la idea de concientizar respecto a los beneficios de la vacuna, pero no en la obligatoriedad para estudiar, mucho menos para estudiar, que podría significar una colisión de derechos aún más importante que los que algunos han esgrimido en términos de limitantes que ha habido a propósito de las políticas donde se aplican los pases sanitarios. Así que las paritarias son una olla a presión. Hoy empezaron en Santa Fe con los docentes, mañana siguen con los estatales, van a terminar con el personal médico el día viernes. Hoy hubo una oferta a ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, que en principio tampoco fue satisfactoria. En Río Negro están hablando de un extra para compensar lo que les quedó de retraso de la paritaria 2021, donde los salarios crecieron muy por debajo de la inflación, 7 u 8 puntos. La provincia de Buenos Aires empezó diálogos, pero hasta aquí extraoficiales. La ciudad de Buenos Aires todavía no hizo la mesa paritaria con todos los docentes. Córdoba tiene algunos inconvenientes. Solo 3 o 4 jurisdicciones ya resolvieron el tema. El resto son todos pendientes. ¿Y por qué le imprimen las paritarias o son una olla a presión particularmente en este contexto? Bueno, porque la inercia del aumento de precios demostrada por el INDEC ayer, con alimentos y bebidas creciendo a casi el 5% mensual, naturalmente hace que la idea de un 40% como tope quede corta, quede escuálida, quede chica, aunque las provincias quieren deshacerse, desandar el camino de negociaciones paritarias que impliquen casi una revisión trimestral. Porque eso sería casi indexar salarios. Y a donde tiene que confluir todo el sistema de expectativas en la Argentina en términos económicos es a una reducción paulatina de la inflación y por lo tanto una menor presión de aumento de costos. Así que bueno, así estamos en esta lógica finalmente de la Argentina. Romina Winer, a esta hora, ¿qué es lo relevante en materia del tránsito? Y ya me voy al encuentro con la profundidad de los temas planteados por Javier y por Lourdes. Romina, bienvenida.